Buenos días, hoy nos encontramos con la escritora María Fernanda Heredia, la cual es la autora del libro Los fantasmas tienen buena letra. Me presento, mi nombre es Laura Lozada del grado noveno y mi compañera es Andrea Rivera, de grado noveno. Hoy estamos muy agradecidos por aceptar nuestra solicitud de visita acá en el Colegio Tomás y Fran de Mosquera. Gracias, estoy encantada, Laura y Andrea. Gracias por darme este espacio. Estoy feliz de que el colegio me haya invitado a compartir con ustedes para hablar de esto que hago y que mueve mi vida, que son las historias y los libros. Conversar con ustedes ya es mi mejor manera de empezar este día. listo. Le vamos a hacer unas preguntas acerca del libro y de su carrera a lo largo que lleva como escritor. Con gusto. ¿Por qué eligió un fantasma como figura de apoyo para abordar un tema como lo es el acoso? Tengo que admitir, Laura y Andrea, que soy y he sido desde que era niña una persona muy asustadiza, muy miedosa. Desde que era niña tenía miedo a los fantasmas, a las arañas, a la oscuridad. Y en muchos de mis libros decido abordar el tema del miedo, porque creo que es mi propia búsqueda para superar mis temores y mis miedos. Entonces quise crear el personaje del fantasma Aldo, no como un fantasma que me asusta necesariamente, aunque Aldo sí que asusta a Manuela en el libro, al principio al menos, sino porque quería tener otra mirada del miedo. El miedo como un aliado para mirarme a mí misma en la fragilidad que a veces me provocan esas cosas que me superan. Entonces quise convertir al miedo, o sea, a este personaje, el fantasma, en un amigo que me ayudara a entenderme en esas circunstancias que a veces no sé manejar porque estoy muy asustada. El tema del abuso, del acoso a niños y niñas es un tema que me preocupa enormemente. Es una cosa que me duele y quería explorarlo de la mano de este personaje, de este fantasma llamado Aldo, que me enfrenta a mis miedos. La segunda pregunta es, si usted estuviera en el lugar de Manuela, ¿cómo actuaría? Es difícil pensar porque acordémonos que Manuela es una niña y yo ya estoy muy lejos de mi infancia. Quiero decir, he vivido, he aprendido, he visto cosas, he ido asentando ciertos temas que antes podían ser inciertos, podía tener muchas dudas. Cuando uno es niño, no tiene toda la experiencia de vida para reaccionar ante cosas tan tremendas como la que está viviendo su mejor amiga, que es Elvira. ¿Qué haría yo si estuviera en el papel de Manuela? Quizá haría uso de esa certeza importantísima que creo que he tenido siempre y que la voy a tener por siempre, y es que puedo hablarlo todo con mis padres, puedo hablarlo todo con mi mamá. Siempre he sentido que no estoy sola, que ante las cosas que no entiendo, las cosas que me asustan, las cosas que me superan, puedo acudir a ella para decirle, me está pasando esto, ayúdame. Esta palabra, ayúdame, esta petición es tan importante en todas las situaciones de la vida en las que sintamos que no podemos, que no logramos enfrentar eso tan grande que nos atemoriza. Ayúdame es como la puerta que abrimos para que otra persona a quien le otorgamos amor, confianza, credibilidad, nos pueda decir, no te preocupes, aquí estoy, vamos a resolverlo juntas. Quiero pensar que si yo estuviera en la situación de Manuela, acudiría a mis papás, acudiría a mi mamá y le diría, mamá, no sé cómo resolver esto, no sé cómo ayudar a mi amiga Elvira que está viviendo lo que está viviendo. La tercera pregunta sería, ¿qué le inspiró la historia de Manuela y su encuentro con el fantasma Aldo? Me gustaría decirte que la historia de Andrea es una historia absolutamente imaginada, una historia que surgió de mi propio ejercicio creativo, pero tristemente el tema del abuso sexual infantil está presente y muy cerca. Eh, las cifras, yo soy ecuatoriana, las cifras en mi país y en general las cifras en Latinoamérica son tremendas. Casi 7 de cada 10 niños y niñas sufren alguna forma de violencia sexual. Entonces, ¿qué me inspiró a escribir este libro? Creo que la urgente necesidad de que hablemos de esto que es tremendo, para que ojalá niños y niñas puedan sentirse alertas, puedan
ir descubriendo, identificando al monstruo, señalándolo y puedan protegerse de alguna forma. Ese ha sido como mi interés al escribir esto, escribir una novela en la que los niños y niñas puedan sentirse cercanos a la manera de abordarlo, pero que entiendan también que hay una puerta para salir de esto. Y el fantasma Aldo es un personaje que me ayuda a contarlo. En su opinión, ¿qué opina de Rogelio y por qué cree que actuaba así? Siempre he pensado que una persona, un niño, un joven, que actúa desde esta forma retorcida de vivir, de actuar, eso no ha surgido espontáneamente en su vida. Esto es producto de violencias que puede haber vivido, de distorsiones en las relaciones que pueden haber estado en su infancia. Creo yo que un abusador, una persona violenta, fue de alguna manera abusado, fue de alguna manera violentado cuando era más pequeño, más vulnerable y cuando no tenía la capacidad para procesar eso. Entonces, quien recibe violencia, luego lo que hace es violencia. ¿Cuál fue el motivo para dedicarse a la lectura infantil y juvenil? Gracias, Laura. Siempre he pensado que yo no escribo literatura infantil y juvenil. Al menos no ha sido esa mi intención, jamás. Va a sonar un poco extraño esto, pero ¿cómo? Pero he escrito como 50 libros de literatura infantil y nunca quise escribir literatura infantil. Creo que escribo libros para personas de distintas edades. Siento que en este libro, como en otros que yo he escrito, el lector que se acerca puede tener 10, 11, 15, 25 o 45 años y quizá hay una página donde se va a encontrar. Creo que la literatura infantil es la única que recibe con los brazos abiertos a lectores de todas las edades. Y eso me gusta pensar, que escribo para todas las edades. ¿Qué experiencias ha tenido a lo largo de su carrera? Bueno, de todo tipo, pero sin duda la experiencia más enriquecedora siempre es el contacto con los lectores. Llegar hoy aquí, encontrarme con ustedes, ver esos trabajos que han hecho alrededor de la lectura de mi libro. Esto para mí es increíblemente hermoso e importante porque esto le da sentido a lo que yo hago. Yo hago un trabajo siempre silencioso, solitario, escribir es un acto solitario. Y cuando yo llego aquí y converso con ustedes y veo estos trabajos y veo lo que el libro ha hecho dentro de ustedes, en sus almas, en sus corazones, es como que por fin obtengo yo esa respuesta que siempre ha estado como en un lugar incierto, decir, sí, valió la pena, sí, alguien lo recibió en su corazón, sí, para alguien fue útil y eso es hermoso. Muchos de sus libros han sido premiados y reconocidos internacionalmente. ¿Cómo cree que conecta tan bien con los lectores? Pues no lo sé, supongo que escribo de la forma más auténtica que lo sé hacer y que intento generar un diálogo. Y para generar un diálogo tengo que poner al servicio de la otra parte, esto quiere decir mis lectores, todos los recursos para que nos entendamos, para que lo disfrutemos. No me interesa ser una escritora famosa, me interesa ser una escritora que llegue al corazón de los lectores, que mis libros puedan sacudir, emocionar y generar una reflexión que sea muy válida para sus vidas. Ojalá que sea así. ¿Algunos escritores le han inspirado en su carrera y cuáles? Hay muchos, muchísimos. Es que no, si comienzo a enumerarte me quedo aquí 3 días y no termino. Pero te voy a mencionar algunos. Tengo un escritor favorito, un escritor que yo lo descubrí cuando yo ya estaba grande, cuando yo ya tenía 18 años. Ahora tengo 55. Leí un libro suyo que se llamaba 24 horas en la vida de una mujer. Ese escritor se llama Stefan Zweig, ya falleció en el siglo pasado, pero sus obras son para mí como clases magistrales de cómo escribir, de cómo tratar las emociones. Stefan Zweig para mí es y será mi escritor más amado. Pero leo mucho, creo que antes de ser escritora soy una gran lectora y me gusta muchísimo una escritora española que se llama Elvira Lindo, un escritor mexicano que se llama Antonio Malpica, escritoras colombianas como Irene Vasco, como Yolanda Reyes, un escritor ilustrador como Ibar Dacol. La lista es enorme.
Pero sí, todos los escritores creo que estamos siempre caminando de la mano de los escritores que a su vez nos ayudaron a formarnos en esto de contar historias. Muchas gracias por responder nuestras preguntas. Quedamos nosotros como institución agradecidos por aceptar nuestra entrevista y este conversatorio. Al contrario, Paula, Andrea, ha sido un placer conversar con ustedes y por su intermedio conversar con todos sus compañeros aquí en el colegio. Gracias por sus preguntas.